La charla del día de hoy en realidad tiene una idea de lo que veníamos hablando ayer, ese efluente y esas características que habíamos hablado medioambientalmente, y un poco ahora estamos con los fármacos, los tenemos, y ¿qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Los vamos a aplicar en distintos sistemas productivos. Mi presentación, como estamos hablando de sistemas productivos, voy a hablar un poco de lo que son los sistemas productivos en nuestro país, la parte de aves, la parte de cerdos, y después sí referirnos a lo que es la resistencia a los antibióticos. Pero la resistencia a los antibióticos desde la perspectiva de decir, uso el fármaco, tengo el antibiótico, y después qué pasa con eso, cómo vigilamos la RAM, pero después, a su vez, cómo esa RAM logra continuar en el ambiente, ¿no? Entonces, un poco a lo que yo les voy a dar de mis datos después. A nivel de producción de leche en nuestro país, producimos más de 200 millones de litros de leche y tenemos un rodeo de 268.000 cabezas de ganado, ¿no? A su vez, ahí los discriminé en 56.000 terneros y estos están a su vez distribuidos a nivel de todo el territorio nacional en más de 3.000 establecimientos lecheros. Los principales departamentos, que a lo largo de la jornada de ayer también se lo habló, son Florida, San José, Canelones y Colonias, los que producen leche. Bueno, ahí un poco lo que es la etapa de cría del ternero, que va desde el nacimiento hasta el fin de la ingesta de leche, que hay distintos factores que intervienen para poder tener la salud del mismo a nivel de lo que vendría a ser el manejo, la sanidad y la alimentación, para llegar a un peso adecuado en el momento deseado. Bien, a nivel de lo que es la producción de cerdos, es un poco más heterogénea. Tenemos alrededor de 161.000 cerdos en el país. Esto es un dato de faena del 2023, donde se faenaron más de 180.000 cerdos. Y como verán, hay una heterogeneidad. ¿En qué sentido de heterogeneidad en el sistema productivo? Es que tenemos unos muy pocos productores que tienen más de 500 animales, vieron que es el 1%, y después tenemos un rango del 12% que va de entre 50 y menos de 500, y la mayoría, ese 87%, es de menos de 50 animales. A nivel de avicultura, todo lo que nosotros tenemos de sistema de producción avícola se divide obviamente en nuestras dos grandes líneas, una que es para la producción de livianos y otra para producción de pesados, de pollos parrilleros. La pollo parrillero es para carne, los livianos que vendría a ser las ponedoras. ¿De dónde llega esa producción? Nosotros importamos desde Brasil o Argentina tanto el pollito de un día o el huevo embrionado. Una vez que esto llega a nuestro país, lo enviamos a granjas de reproductoras, y de las granjas de reproductoras, dependiendo si va a dar huevos, va a la granja de cría y recría y granja de postura, y aproximadamente se calcula que, estos son datos también 2023, que hay una producción de 2.2 millones de cajas, cada caja de 30 docenas de huevos, y a nivel de lo que es los pollos de la línea pesada, van a granja de engorde y planta de faena. ¿Por qué traigo esto? Porque uno a veces piensa, dice, ¿por qué trae esto a la charla? Bueno, porque nos está interesante centrarse en los sistemas productivos y cómo de alguna manera afectan el uso del... Esto es el antibiótico, que es un antibiótico, es un fármaco que se usa a nivel de lo que vendría a ser los sistemas productivos, que puede ser bactericida o bacteriostático. Eso es, hay muchas familias, y a su vez, cómo nosotros los veterinarios utilizamos estos fármacos. Por un lado tenemos la quimioterapia, o sea, curar la enfermedad. Por otro lado, la quimioprofilaxis, prevenir la enfermedad. Y por otro, que en este país está regulado, es la promoción del crecimiento por parte del uso de antimicrobianos. A nivel de lo que vendría a ser los bovinos y ovinos, hay un decreto que del 98 del 2011 que lo prohíbe al uso. Pero luego se amplió y ahora todas las especies productivas, a partir de 2024, por el decreto 332, dejó sin efecto el uso de promotores de crecimiento en todas las especies productivas.
¿Cuál es la situación a nivel mundial del consumo de antibióticos por parte de los sistemas productivos? Bueno, en el 2010 se registró un consumo de 63.000 toneladas, o más de 63.000 toneladas de antibióticos a nivel de industria ganadera, pero esto se prevé que va a aumentar, ya que va a aumentar la población y eso va a superar las 10.000 toneladas de antibióticos. ¿Cuáles son los países con mayor consumo de antibióticos? China, Brasil y Estados Unidos. ¿Cómo es ese consumo de antibióticos? Bueno, cada sistema productivo tiene un consumo de antibiótico diferenciado, ¿no? Y estos son datos que reflejan que se utilizan menos cantidad de antibióticos en bovinos, le siguen las aves y por último están los cerdos. En una encuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud Animal en 2018 a 109 países miembros, les consultó, bueno, ¿qué antibióticos usan? Y ahí aparecieron un montón de antibióticos que se comercializan normalmente y que se utilizan por cada uno de esos países y se evidenció que algunos que son considerados de importancia crítica para la Organización Mundial de la Salud son también utilizados en medicina veterinaria. Ahí tenemos cómo se utilizan. Estos son fármacos considerados de importancia crítica para la Organización Mundial de la Salud y no sé si les ha pasado, actualmente está prohibido el uso de colistina por decreto de ley a partir del 2019 y no se puede utilizar en medicina veterinaria. Entonces llegamos a ¿qué es la resistencia a los antibióticos? Entonces la resistencia a los antibióticos es nosotros usamos un antibiótico, lo aplicamos y de alguna manera eso hace que se seleccionen los microorganismos. Hay una oferta importante no solamente en la población animal, sino en el medio ambiente y a su vez también en las poblaciones humanas. Hay una selección y a su vez puede o no, dependiendo de la bacteria, transferirse esa resistencia a otros microorganismos por elementos genéticos móviles que se le conoce. Hay un impacto directo entonces en la salud animal, en la salud humana y en el medio ambiente. Esto es un poco a modo de pensar, damos un antibiótico y ¿qué hacemos? Nosotros tomamos un antibiótico, cualquiera de nosotros, y lo primero que pasa es un barrido de la microbiota, y por lo general tenemos un cuadro digestivo. Ese barrido de la microbiota hace que algunas bacterias que estaban en el intestino queden seleccionadas porque son capaces de resistir ese antibiótico. Una vez que se haya seleccionado esa bacteria es capaz de multiplicarse. ¿Se acuerdan que se dividían por fisión binaria? Por lo tanto, de alguna manera, ese clon va a mantenerse. ¿Ah? Y después, esa bacteria puede o no transferir de alguna manera esa resistencia. Hay distintos mecanismos para transferir resistencia, que no es la idea de ahora meternos en eso, pero la idea es que entiendan que esa transferencia de resistencia puede darse de una bacteria a otra de la misma especie o de diferente especie y a su vez lo hace con un elemento que puede ser un plásmido, que es un elemento genético móvil, un transposón o un íntegro. ¿Dónde puede ocurrir eso? Bueno, la microbiota, en el ambiente, en distintos lugares, ¿no? Principalmente en microbiota intestinal de animales y humanos y también en el medio ambiente. Hay distintos mecanismos de resistencia, la bacteria es como, no sé, ella dice, bueno, tenemos este antibiótico, bueno, hay estrategias, ellas tienen muchas estrategias, no viene el caso, pero ¿qué pasa con este problema? Este problema es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una de las amenazas de salud del siglo XXI y iguala, o es lo que la perspectiva parece que está, es igualar las muertes por cáncer para el 2050. Hay distintas organizaciones internacionales que están tratando de alguna manera, contener esta problemática y lo hacen entonces, o la idea es ese término que venimos desde las jornadas de ayer, hablando de una salud, de tratar de involucrar a toda la salud en una y considerar que el efecto de lo que nosotros le estamos haciendo al animal o al humano, lo que nosotros estamos ingiriendo o lo va a tener una repercusión no solamente en la salud del animal, sino también en la salud humana y en la salud ambiental. Esto es una forma que la Organización Mundial de la Salud trata a los antibióticos para decir, bueno, vamos a reservar antibióticos.
realmente es un problema hoy el tratamiento de muchas bacterias multidrogoresistentes o panresistentes a nivel de salud humana, y entonces dijeron, bueno, vamos a guardar fármacos o vamos a tratar de limitar su uso, y entre eso, para eso crea la lista que divide a los antibióticos en de importancia crítica, muy importantes e importantes. Yo les subrayé, ahí les dejo en rojito, tres familias, 3 grupos grandes de antibióticos que usamos nosotros en el laboratorio de resistencia a los antimicrobianos, de alguna manera para poder vigilar la resistencia. Ahora les voy a contar cómo. Bueno, nosotros a nivel de salud animal o salud humana tenemos para vigilarla, o sea, para estudiar la resistencia, 2 métodos particulares. Tenemos al paciente, al animal, que viene con una enfermedad infecciosa y lo vamos a tratar. Ese tratamiento es puntual, es para ese animal. Vamos a tratar de hacerle un diagnóstico primero, un estudio de susceptibilidad y de alguna manera hacemos un tratamiento oportuno que se considera. Y después tenemos la otra situación, la de, bueno, sabemos que estamos usando los antibióticos, sabemos que muchas veces esos antibióticos en los sistemas productivos, ustedes pensando en la producción de aves, tenemos grandes lotes de animales, 10.000 animales en un galpón, y vamos a tratar a el lote de animales. Entonces, muchas veces este tipo de sistema nos obliga a hacer una vigilancia un poquito más exhaustiva de lo que está pasando en los usos de los fármacos en general, ¿no? En el caso de los antibióticos, la vigilancia se hace a nivel poblacional, lo mismo que se hace en epidemiología humana para las enfermedades humanas. La idea es prevenir y controlar en caso de que esté, y esto es a largo plazo, ¿no? Hay un monitoreo constante, hay datos sistemáticos y hay una evaluación de, bueno, ¿se está usando esto? ¿Realmente sirve? Signo de interrogación. Yo al empezar la charla, y que me apuré, no les comenté que yo formo parte del Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos, que está dentro de la Facultad de Medicina, y dentro de ese laboratorio hacemos en ciertos momentos de las instancias, hacemos vigilancia a nivel de lo que es la resistencia a los antibióticos. Entonces, hay distintas formas de vigilar, hay muchas bacterias para vigilar. Nosotros nos basamos en los indicadores más simples, las enterobacterias, y dentro de las enterobacterias nos tratamos de centrar en Escherichia coli o Klebsiella pneumonia, y a su vez, dado que la Organización Mundial de la Salud ya nos sugiere que es mucho más efectivo poder hacer una vigilancia de este tipo de bacterias resistentes a ciertos fármacos, nosotros nos centramos en Escherichia coli o Klebsiella pneumonia resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Cefalosporina de tercera generación es son betalactámicos, ¿tá? Que actúan a nivel de la pared bacteriana en el peptidoglicano. Entonces, ¿por qué es necesario vigilar? Entonces ahí empezamos con un poco lo que ayer pasaba también, de hablar de dónde estamos parados como salud animal a nivel de lo que vendría a ser las distintas enfermedades que puedan estar presentes en las poblaciones animales. Y bueno, un poco esto siempre es lo que se cuenta, que hay, o sea, obviamente hay 60% de las enfermedades humanas que son zoonóticas, a su vez 5 de las nuevas enfermedades que aparecen cada año, 3 de ellas son de origen animal, el 75% de los patógenos de enfermedades infecciosas emergentes, o sea, son de origen animal, y el 80% del bioterrorismo se podría hacer con microorganismos de origen animal. Y en este caso, lo que les traigo es una imagen que les explica de dónde, o sea, nosotros tenemos el fármaco, dónde está el fármaco, ¿no? Entonces, en el fármaco está en la parte de salud animal, de pequeños animales, y salud humana, en sistemas productivos, también está a nivel de agricultura y a nivel de lo que vendría a ser ahora la producción de peces también. Entonces, ahí como está circulando esas moléculas, ¿no? Entonces acá les traigo, bueno, nosotros usamos y hacemos un manejo inadecuado de los antibióticos, y eso va a tener obviamente un impacto directo. Puede ser porque el frasquito del antibiótico quedó en el ambiente tirado en el rincón del establecimiento, dijimos, bueno, lo dejamos ahí, total, después, no
sé, hacemos algo con él, ¿no? No lo gestionamos correctamente. Ahí tenemos directamente la molécula de antibiótico sin hacer ningún tipo de tratamiento. Después tenemos el mismo uso excesivo del antibiótico en el animal, donde en el animal, como bien ven ahí, nosotros lo aplicamos y vamos a tener ese cambio a nivel de la microbiota intestinal que va a dar resultado a probablemente algún microorganismo resistente que va a ser eliminado al ambiente y a su vez las moléculas de fármacos que son excretadas tanto en orina como en heces. Eso va a los efluentes, de los efluentes va o sea, se sigue propagando, porque vieron que ayer hablábamos de, bueno, tenemos esa compostera y hacemos una fertilización de la tierra y hacemos una recirculación, entonces ese efluente de alguna manera se está economía circular, reutilizando, y a su vez por las escorrentías, o sea, por el agua de la lluvia, va terminando también en aguas superficiales, en tierra, en terrenos alejados de donde comenzó el punto caliente, como quien dice, de presencia de microorganismos resistentes. Terminamos expuestos en el agua, o sea, expuestos a ese tipo de moléculas o bacterias resistentes por el consumo de alimentos, por, obviamente, mal cocidos, obviamente, agua contaminada, vegetales contaminados, el contacto directo con el animal, el trabajo, o sea, ya trabajar en ciertos establecimientos o trabajar con animales también nos predispone, es un problema directo del desempeño, en el caso del productor o el veterinario, y también capaz de diseminarse persona a persona. Como consecuencia, obviamente, vamos a tener la resistencia a los antimicrobianos no solamente en el origen donde nosotros damos el antibiótico, o sea, en el animal, sino a su vez diseminada por todos lados. Y acá nos vamos a centrar nosotros. En el laboratorio nosotros trabajamos con los 3 sistemas productivos que yo les mencioné al principio. Y lo que vimos fue que nosotros en el caso de los bovinos solo pudimos trabajar con terneros, en aves trabajamos con ponedoras y en cerdos con cerdos en producción. Cuando hablábamos de resistencia, ¿cuántos animales, o sea, qué porcentaje de animales tenían resistencia, bacterias? O sea, estábamos en la microbiota intestinal, no estábamos estudiando las bacterias dentro del intestino, ¿no? Decíamos, ¿cuántas eran resistentes y cuántos animales no eran resistentes? Vimos que 55 de los 100 terneros que se muestrearon fueron resistentes, o sea, tenían algún microorganismo resistente. En el caso de las aves, 117 de 132, y en el caso de los cerdos, 47 de 50. ¿Tá? Y esto, ¿se acuerdan, no? Cuando yo les mostré al principio cómo era ese uso de antibióticos según el sistema productivo, bueno, esto tiene una relevancia directa con el tipo de sistema productivo. Porque, como verán, o sea, podría ser. Recuerden que estos son números chicos y cada vez que entramos al laboratorio de bacteriología, el trabajo se amplifica enormemente. Pero si queremos ser justos en el sentido de por qué pasó lo que pasó en nuestro estudio, podríamos pensar en que directamente usar antibiótico tiene importancia y tiene relevancia a nivel de lo que es la resistencia. Y lo vemos. Después, nosotros usamos otros antibióticos, usamos ceftriaxona, croesestriaxona es el betalactámico, CIP es ciprofloxacina, que es una quinolona como enrofloxacina, es lo mismo, pero nada más que se metaboliza la enrofloxacina, ciprofloxacina en el hígado. Y después tenemos colistina, que estaba prohibido, y entonces por alguna manera teníamos que vigilar si ya había resistencia de alguna manera presente antes del 2019, o sea, y seguía circulando a pesar de la discontinuidad del uso de la colistina. Cuando nosotros fuimos a trabajar con los aislamientos que encontramos para las aves fueron de 140 aislamientos, los terneros 73 y los cerdos 99. De esos, ¿cuántos eran multidrogoresistentes? Y bueno, ¿qué vimos? Que de las 99 aislamientos, 56 de las de cerdo eran multidrogoresistentes. En el caso de las aves, de las 140 aislamientos que trabajamos, 12 fueron resistentes y de las 73 de terneros, solo 5 fueron multidrogoresistentes. Cuando hablamos de multidrogoresistencia es que nosotros le hicimos un estudio de susceptibilidad que nos arrojó que teníamos
3 o más familias de antibióticos resistentes por cada uno de esos microorganismos. Y después cuando fuimos a buscar genes de resistencia transferibles, eso que yo les decía que la bacteria puede ser ella sola resistente a los antibióticos o ser capaz de transferirse. Te doy esto, tomá, llévatelo. Eso por elementos genéticos móviles, bueno, podemos evaluarlo a nivel de lo que vendría a ser la genética de las bacterias. Ver si hay alguno de esos genes que son capaces de ir en plásmidos. Y lo que vimos fue que en terneros habían presencia de resistencia a betalactámicos transferible y a su vez resistencia a quinolonas. ¿Y qué se ve más? La resistencia a quinolonas, esa capacidad de ser un gen que se transfiere a otra bacteria que le confiere a esa otra bacteria resistencia a quinolona. Y a su vez, en aves lo que vimos fue también 62 de las 140 bacterias tenían resistencia a quinolona, 23 tenían resistencia a betalactámicos, que BLE y ANC son betalactamasa de espectro extendido y cefalosporinasa de clase ANC, que no viene al tema, pero es interesante que lo entiendan, y una sola tenía resistencia a colistina, que es MSR, es el gen de resistencia. Pero miren, o sea, a lo que yo voy con esto y tratando de mostrarles es cómo el tipo de sistema productivo, la intensificación del sistema productivo lleva a los cambios en la presencia o no y en la multiresistencia o no dentro del mismo sistema productivo en su propia microbiota. Y a su vez, en cerdos, la diferencia fue que presentaron para los 3 tipos de antibióticos críticos que estudiamos y a su vez 40 de esos tenían resistencia a betalactámico, de los 99 aislamientos que veníamos. 38 tenían resistencia transferible a quinolonas y 7 a colistina. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué no estamos pensando? Porque esto es residuos, ¿no? Y residuos puede ser un envase rígido. Pero ¿qué estamos viendo acá? Que este residuo que va a un efluente, la excreta del animal que va a un efluente, que va a ser un residuo orgánico en este caso, que va a fertilizar un campo, tiene estos genes que son transferibles a otras bacterias. Pero no es que sea a E. coli, puede ser a E. coli, a Enterobacter o a una bacteria ambiental. Y ese gen se va a seguir propagando. Y lo estamos seleccionando nosotros desde la salud animal. Bien. Pero dijimos, bueno, vieron que la cadena productiva de las aves venía ¿desde dónde? Desde Brasil o Argentina, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, fuimos a buscar a ver qué pasaba con las importaciones de pollitos bebé que llegaban al aeropuerto de Carrasco de un día y dijimos, bueno, vamos a mostrar esa caja a ver qué onda. Y lo hicimos. ¿Y qué pasó? Tuvimos 8 embarques, de esos 8 embarques encontramos resistencia, o sea, 72 aislamientos, bajamos la carga, eran muchos aislamientos para estudiar, dijimos, no, vamos a bajar, y nos quedamos con 28. No nos quedamos solo con E. coli porque había una cosa interesantísima que se observó, es que hay otras bacterias que estaban como gorditas de resistencia. Entonces nos quedamos con los Enterobacter cloacae y con las Klebsiella pneumoniae. Una vez que nos quedamos con ellos, fuimos a averiguar qué tenían y por qué. Bueno, tienen de todo y lo importamos. O sea, eso está pasando a la cadena productiva directamente. Tienen resistencia a betalactámicos, resistencia a quinolonas, y todos de transferencia, ¿no? Y a su vez resistencia a colistina. Y logramos, o sea, esto es increíble porque no habíamos diagnosticado MSR9, que es resistencia a colistina, la importamos, chiquilines. Acá no está descrita y la trajimos. O sea, es una resistencia transferible a colistina que no la tenemos a nivel de nuestra microbiota, de nuestras vigilancias, nunca la habíamos obtenido y de alguna manera la encontramos. O sea, y ven la variedad, o sea, son mucho más, son gorditas, o sea, no tienen solo una beta-lactamasa, no tienen una enzima que codifica para resistencia solo a una bacteria, a un tipo de enzima, sino que tienen resistencia tienen 2 beta-lactamasas, dos genes de resistencia a quinolona, uno a colistina, pero se le sumaban todos los genes de tetraciclinas, otros aminoglucósidos, como RMTG. RMTG es un gen que codifica para resistencia a aminoglucósidos para todos los aminoglucósidos. Perdimos los aminoglucósidos y eso lo estamos importando a nivel de la cadena productiva.
Y esto se los traigo porque, como digo, hay que evidenciar las cosas. Uno puede decir, sí, Nadia, está perfecto, pero la materia fecal del bovino no circula, capaz que no llega viable ese microorganismo a nivel de lo que vendría a ser el efluente, o etcétera, después o el riego con esa agua no tiene las bacterias resistentes. No lo estudiamos, pero estudiamos esto. Esto es parte del trabajo de tesis de maestría de la doctora Cecilia Luce. Cecilia trabajó con 80 equinos pura sangre de carrera, buscamos si había también resistencia a beta-lactámico, si había resistencia a quinolona, había resistencia a todo. Vieron que nosotros, yo pongo asociaciones, esa es la suma de los genes, se sumaron, se iban sumando, ¿no? Y después nos salió esto que nos financiaron un fondo María Viña, y esto es lo que hacemos en el laboratorio, no importa, terminamos haciendo secuenciación. Acá lo importante es que lo que vean es esto, ¿no? Nosotros en ese fondo María Viña lo que trabajábamos no era solamente la materia, la microbiota del animal, sino que dijimos, bueno, vamos a buscar efluente, agua, alimento, cama de box, hagamos todo, busquemos, ¿tá? Y lo hicimos. Y lamentablemente lo que ven acá, en este caso, es que la parte de efluentes termina siendo un punto muy caliente, porque el porcentaje de bacterias resistentes encontradas en efluentes dispara el porcentaje que hay incluso en animales. No sé si se observa, ¿tá? Entonces, ¿qué es importante de esto? O sea, están quedando, o sea, la viabilidad está haciendo un efecto directo en el ambiente. En este sistema productivo, obviamente estamos hablando de equinos de alto rendimiento, con mucho estrés, etc. Hay que ponerse en cada sistema productivo, pero como lo vimos en los cerdos y vamos a estudiar los efluentes en cerdos, probablemente algo de esto puede haber. Como perspectiva futuro me la quedo. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos toda esa resistencia, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un uso y manejo responsable de los antibióticos, un poco decía de los antiparasitarios Diego en su presentación anterior, aplicarlo en forma adecuada y solo cuando sea necesario. La parte del diagnóstico en veterinaria está un poco dejado de lado, pero con este tipo de antecedentes, ya sea en antiparasitarios y antimicrobianos, resulta oportuno y necesario hacer un correcto diagnóstico a nivel del laboratorio, ¿ah? Y a su vez para conseguir un buen tratamiento, o sea, oportuno. A nivel de intestino y microbiota, bueno, tratar de no seleccionar, no usar para no seleccionar. Ayer hablábamos de cómo hacemos para evitar de alguna manera que las bacterias lleguen al campo, porque hay muchas enfermedades. Para tuberculosis, por ejemplo, son bacterias medias ubicuas, capaces de resistir muchísimo en el ambiente. Entonces, capaz que por un filtro, antes de salir el agua a riego, podría ser una especie de mejora, ¿no? Y ver si funciona bien ese filtro, ¿no? Y, bueno, obviamente tratar de consumir alimentos seguros, agua potable, etc. Bueno, gracias.